La frontera entre México y Estados Unidos representa la división de dos mundos bastante ajenos dentro de un mismo continente. Hacia el norte encuentras prosperidad, una economía pujante y muchas oportunidades. Al sur, nuestra región, que no brilla por su estabilidad y calidad de vida, por lo que es comprensible el constante flujo migratorio que se ve plasmado en que hoy por hoy, 1 de cada 10 personas que viven en Estados Unidos son de origen mexicano. ¿Cómo se han llevado las relaciones a lo largo de la historia? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Pero antes, si eres parte de este 60% que todavía no está suscrito al canal, te invito a que lo hagas y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Casi ya estamos llegando al millón, así que cuento con tu apoyo. Se podría decir que las relaciones entre México y Estados Unidos son la continuación de las relaciones con España, cuando este país ocupaba gran parte del continente americano. La parte que nos compete es el Virreinato de Nueva España, esencialmente la entidad predecesora de México. Las fronteras entre Nueva España y el territorio adquirido de la Luisiana fueron ambiguas desde un inicio, especialmente por la soberanía sobre el territorio de Texas. Para la resolución de este conflicto se firmó el Tratado de Adam-Onis, en el que Estados Unidos renuncia a sus reclamos sobre Texas y a cambio compra la Florida española. Este acuerdo se firmó tan solo unos meses antes de la consumación de la independencia de México, que en una primera instancia se consolida como el primer imperio mexicano. Es así que las relaciones con el naciente país comienzan con el pie derecho, pues la independencia fue reconocida inmediatamente por Estados Unidos. No obstante, el primer embajador estadounidense en México, Joel Poinsett, estaba convencido de que el republicanismo era la mejor opción para México según la doctrina Monroe, por lo que intentó influir para la caída de la monarquía de Iturbide, la cual se dio en menos de 2 años. Una vez instaurada la república, Poinsett fue enviado a negociar la compra de territorios mexicanos que habían sido parte de la Comandancia General de las Provincias Internas, es decir, unos territorios escasamente poblados y en general olvidados por el gobierno central mexicano. Estos incluían partes de Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo León, así como la totalidad de Alta California, Nuevo México y sobre todo Texas. Todas las propuestas fueron rechazadas, pero en su lugar se permitió la migración estadounidense a estos territorios, siendo Texas el punto focal de las relaciones de ambos países, el principal destino de los colonos. Resulta que el primordial punto de discordancia era que los estados sureños de Estados Unidos estaban acostumbrados a una economía basada en la esclavitud, la cual fue abolida por México en 1829. En 1836 se promulga en México una nueva constitución de carácter más centralista, que fue rechazada tajantemente por los estadounidenses de Texas, que en ese entonces eran ya mayoría, quienes buscaban justo lo contrario para este estado. Es así que estalla la Revolución de Texas, tras la cual, gracias a líderes como Stephen Austin y Samuel Houston, se declara la independencia de Texas, la cual fue evidentemente desconocida por el gobierno mexicano. Acto seguido, se restaura la esclavitud. Esto no hizo más que elevar las tensiones entre ambos países. Por su parte, Estados Unidos había manejado una formidable campaña propagandística de tal manera en que la opinión pública simpatizaba cada vez más con un sentimiento de pertenencia hacia Texas. Finalmente, Texas es anexada en diciembre de 1845 por Estados Unidos, lo que no hizo más que terminar de romper las relaciones diplomáticas entre ambas partes. Pero la mecha que encendió la llama fue el incidente de Thornton, una escaramuza entre militares mexicanos y estadounidenses que se llevó la vida de 11 soldados de este último país. Como respuesta, Estados Unidos le declara la guerra a su vecino del sur, dando inicio así a la intervención estadounidense de la que puedes ver más a detalle en este video. Como sabrás, este episodio fue una catástrofe para México, quien vivía para ese entonces una tremenda inestabilidad política y era gobernado por un cuestionado líder, Antonio López de Santa Anna. Tras casi 2 años de combate, el gobierno mexicano capitula y las condiciones para la paz se firman en el Tratado Guadalupe Hidalgo. En él
México no solo se vio forzado a renunciar a sus reclamos de Texas, sino que tuvo que entregar más de la mitad de su territorio, que incluía la totalidad de los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Colorado, Arizona, así como partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Es decir, la nueva frontera se establecería en el río Bravo y como compensación, México recibiría $15 millones por los daños de la guerra. ¡Auch! Hasta a mí me dolió. A pesar de esta derrota, Santa Anna siguió en el poder y su derrocamiento se daría tras la venta de la Mesilla a Estados Unidos en 1853, un territorio de 76.000 kilómetros cuadrados entre los actuales Arizona y Nuevo México por $10 millones, lo cual fue visto como una traición por parte de los liberales mexicanos. No obstante, se podría decir que esto, sumado al Tratado McLean-Ocampo en el que se cede el tránsito de Estados Unidos por el Istmo de Tehuantepec, normalizó las relaciones entre ambos países. Adelantándonos a la década de 1860, destaca la imposición del Segundo Imperio Mexicano, considerado como una extensión del gobierno francés e impulsado por los mexicanos conservadores contrarios al gobierno de Benito Juárez. Resulta que los franceses habían apoyado diplomáticamente a los Estados Confederados en vísperas de la Guerra de Secesión en Estados Unidos, por lo que el gobierno de Washington, si bien no pudo intervenir en contra de la ocupación francesa en México, ya que se encontraba luchando en su propia guerra civil, desde 1865 emprende la venta de armas al gobierno liberal, además de negarse a reconocer a la monarquía de Maximiliano. Con la victoria de los liberales en México y de la Unión en Estados Unidos, las relaciones de ambos países vuelven a mejorar. Sin embargo, esto solo duraría hasta el inicio del Porfiriato en 1876, en donde en una primera instancia, el gobierno de Washington se niega a reconocer la presidencia de Porfirio Díaz. No obstante, por factores como el deseo de construir una línea ferroviaria entre la Ciudad de México y El Paso, Texas, se incentivó la normalización de las relaciones. Asimismo, ambos gobiernos se alinearon en contra de un enemigo en común, los Apache, a quienes terminan de derrotar a principios del siglo XX. Ya en 1909, se da la primera reunión entre los mandatarios de ambos países, en este caso William Howard Taft y Porfirio Díaz. Y como sabrás, nos encontramos aquí en las vísperas de la Revolución Mexicana. Este episodio estalla en 1910 y Estados Unidos apoyó la elección de Francisco Madero. Luego del asesinato de este líder, desconoció el gobierno de Victoriano Huerta, quien arrestó al personal de la Armada estadounidense en el puerto de Tampico. Como respuesta, Estados Unidos ocupó el puerto de Veracruz de abril a noviembre de 1914. Asimismo, el entonces presidente Woodrow Wilson envió una expedición punitiva contra Pancho Villa desde 1916. Nos encontramos también en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Aquí vale mencionar el telegrama de Zimmermann, en donde el Imperio alemán propuso a México una alianza para luchar contra Estados Unidos y así recuperar los territorios perdidos durante la guerra de 1846. El gobierno británico intercepta este mensaje, lo que motivó a Estados Unidos a entrar directamente en la guerra. La presunta ayuda alemana a México se alega durante la batalla de ambos nogales, en donde supuestamente se encuentran dos generales alemanes que brindaban asesoría militar. Para entrar en contexto, este enfrentamiento se dio durante la denominada Guerra Fronteriza, en donde las tropas estadounidenses evitaron que la revolución se extienda a su territorio. Una de las consecuencias de la Revolución Mexicana fue la imposición de medidas liberales que incluían la Ley Calles, por la que se limitan ciertas libertades religiosas. Esta fue una de las causas de la Guerra Cristera, una nueva guerra civil en donde Estados Unidos intervino nuevamente, esta vez en favor del gobierno mexicano en contra de los rebeldes cristeros. Asimismo, el embajador estadounidense en México jugó un papel clave en las negociaciones para la paz. Adelantándonos a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ofreció la compra de metales mexicanos, así como un acuerdo laboral con México, conocido como el Programa Bracero, en el que trabajadores agrícolas pudieron emigrar al país norteño, con tal de tener el apoyo en contra de las potencias del eje.
Es así que México es uno de los pocos países latinoamericanos en enviar tropas efectivas al combate, más específicamente el Escuadrón 201 que participó en la batalla de Luzón, Filipinas, en contra del Imperio japonés. Es así que las relaciones entre ambos países prosperaron desde ese entonces, lo que se ve plasmado en nuevas cumbres durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Ya durante la Guerra Fría, México siguió firmemente alineado con Estados Unidos, lo que se vio plasmado en que ni desafió la intervención estadounidense en la vecina Guatemala, cuando se derrocó al presidente Jacobo Arbenz. Adelantándonos a 1994, se firma el Tratado de Libre Comercio con el fin de eliminar las barreras de comercio y la inversión. Desde ese entonces, Estados Unidos se convirtió en el mayor socio comercial de México, representando la mitad de las exportaciones en el 2008. Una nueva controversia llegaría en el 2016 con el gobierno de Donald Trump, quien como una solución al problema de la constante migración ilegal, propuso la creación de un muro entre la frontera de ambos países e incluso afirmó que los mismos mexicanos pagarían dicho muro. Esto conllevó a un estancamiento diplomático desde el 2017 que terminó con el mandato de Donald Trump. Ya durante la administración Biden se realizó una cumbre con el presidente mexicano López Obrador, lo que representa una normalización de las relaciones. No obstante, las críticas de la Casa Blanca por las presuntas muestras de solidaridad de México con Rusia en el contexto de la guerra de Ucrania no están ausentes. Sea como fuere, las relaciones entre ambos países deben mantenerse estables por el hecho de que en la actualidad 38 millones de mexicanos habitan en el país norteño, es decir, 1 de cada 10 personas en Estados Unidos es mexicana. Por tal motivo, la conexión México-Estados Unidos no pasará desapercibido y seguirá siendo un motivo por el cual se debe prestar la debida atención. ¿Cómo crees que deba resolverse el problema migratorio? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!